Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Gracias, Doc, gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar por acá. Yo soy socio de AME y pues siempre es bonito dar un granito de arena para que la asociación crezca, ¿no? Lo que vamos a hablar el día de hoy, como dice el doctor, pues es posiblemente algo peculiar. Voy a tratar de hacer un resumen muy certero. La plática es muy extensa, pero pues ahora tenemos alrededor de 50 minutos más o menos, entonces me voy a dar la tarea de empezar. Y bueno, como ustedes lo saben, el tema es conceptos protésicos basados en la endodoncia. Y para empezar voy a poner un caso clínico, algo que es muy común, que nos pasa, por lo menos me ha pasado a mí esta vez, alguna otra vez más por ahí. Si ustedes se fijan, es un tratamiento de conductos en un primer coronal inferior, realizada por mí, y si todos los que estamos por acá somos endodoncistas, habrán dado cuenta que específicamente en la raíz mesial, el tratamiento de conductos está corto. Es un paciente masculino, 65 años de edad, como signo interesante es bruxista, y venía con una pulpitis irreversible por caries. Se hizo tratamiento de conductos, y con este mal sabor de boca que me pudo haber quedado en el momento por saber que no pude llegar a conductometría. ¿Qué pasa un año después? Un año después llega el paciente con sintomatología, como se ve clínicamente y radiográficamente, pues tenemos una zona radiológica periapical. El diente viene con una reconstrucción de resina y una incrustación MOD. Evidentemente hay un problema en esa raíz, hay pérdida de hueso, sin embargo el sondeo general es aceptable. Bueno, pues obviamente el referidor me dijo, pues todo parece estar bien menos tu endodoncia. Regresé con frustración a rehacer el tratamiento de conductos con la misma suerte. Esas cosas que uno le van mermando un poco el alma, ¿no? Y le recomendé, ¿sabes qué? Mira, pues no pude volver a bajar, pero ¿sabes qué? No es conveniente que pongas una incrustación, ponle algo, ¿no? Una protección cuspide, etcétera, etcétera, y regresa 6 meses después con un poste corto y una corona completa.
Evidentemente regresó con sintomatología y bueno, pues la opción a seguir fue hacer una cirugía exploratoria y bueno, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Un diente fisurado. Casualmente no había sondeo. En la literatura, cuando hay una fisura como esta, es muy posible que sea la causa inicial sea justamente el tratamiento de conductos por presión. Entonces, es bien difícil, y este caso por eso lo estoy poniendo, es bien difícil a veces saber de dónde viene el problema, ¿no? Somos por lo menos 2 especialistas los que estamos trabajando en ese mismo diente, uno por endodoncia y otro por rehabilitación. Entonces, en este ínter de procesos, pues hay varios tratamientos que están involucrados ahí. Y la pregunta clásica, ¿no? Este fenómeno que durante los finales de los 90 y principios de 2000 fue muy fuerte, de, bueno, pues que los dientes tratados endodónticamente se fracturan, ¿no? Y esto viene un poco de la mano con el advenimiento y ese crecimiento, ese boom que hubo también en esa época de los implantes, donde la gente empezó a decidir evitarse, entrecomillado, el problema de invertir en una endodoncia, poste, reconstrucción, corona, para algo mucho más seguro en ese momento, que era pues quitar el diente y colocar un implante. Sin embargo, y a pesar de que yo creo que el implante es uno de los procedimientos más revolucionarios de la odontología, el tiempo nos ha dado un poco también esa razón de decir, sí, son eficaces, son muy buenos, sin embargo, también fracasan. Y entonces hay este debate eterno, ¿no?, entre endodoncia o implantes. Yo siempre he discutido con mis colegas protesistas y implantólogos, no sé de dónde viene esta analogía o esta comparación entre endodoncia e implantes. Yo creo que más bien tendría que ser diente contra implantes, porque no necesariamente el que falle un tratamiento, un diente con tratamiento de conductos es culpa de la endodoncia o enteramente culpa de la endodoncia. Entonces, cuando ya lo planteamos de esta forma, puede llegar a sonar un poco más peligroso el tomar la decisión de quitar un diente solamente por poner un implante, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es un poco de los procesos por los que he pasado en mi vida profesional para llegar un poco a una congruencia de la forma en la que creo yo que deberíamos trabajar. Siempre esto ha sido bajo la parte docente y buscando información científica, porque esto pasa, ¿no? Y si nosotros evaluamos este premolar fracturado con un acceso bastante conservador, nos llama mucho la atención de qué es lo que está pasando, cuáles son las causas reales, ¿no? ¿Es realmente el tratamiento de conductos una causa de la fractura dental? Hay mucha bibliografía acerca del tema, es un tema ríspido en la odontología. Se ha retomado nuevamente, estos 3 artículos que estoy presentando acá son relativamente nuevos, y viene un poco de la mano por el asunto de el verano del implante ya pasó. Tenemos porcentajes muy parecidos entre el éxito y fracaso entre un diente y un implante. Entonces, pues, se ha vuelto la mirada nuevamente a entender los procedimientos y qué es lo que está pasando, por qué, cómo podemos controlar ese índice, o si realmente es un índice contundente para que sea significativo en la decisión de un tratamiento. Y en todos los artículos, en toda la bibliografía, se menciona sí o sí los cambios fisiológicos. Los cambios fisiológicos son inherentes al tratamiento y a las circunstancias. Cuando hablamos de cambios fisiológicos, podemos englobarlos en 2 grupos especiales, 2 grupos importantes, que podría ser la pérdida de estructura dental
que es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar en un diente tratado endodónticamente, y la pérdida de humedad, ¿no? Todo el mundo habla, es que los dientes tratados endodónticamente son más quebradizos porque perdieron humedad. La realidad es muy diferente. Se dan estos números, un 9%, creo que no es tan relevante en cuestión de éxito y fracaso, de tomar una decisión de porque el diente está más seco, sea realmente un factor determinante. Hay muchos artículos que hablan que hasta menos, porque la humedad también está proporcionada por el ligamento periodontal. No vamos a hablar mucho más de la humedad, voy a tratar de enfocarme un poco más a estos temas donde nosotros podemos tener un poco de injerencia, que es la pérdida de estructura. Cuando hablamos de pérdida de estructura, hay varios niveles de pérdida de estructura. Podemos clasificar estos 4 elementos, ¿no? Generalmente un diente que requiere endodoncia, y digo generalmente porque habrá casos que no lo necesiten, existe tejido cariado y por lo tanto tejido sin soporte. Y esos 2 elementos son los que nos regala el paciente y son con los que tenemos que lidiar y son los que tenemos que remover. Pero aparte hay una pérdida de estructura dental por el trabajo endodóntico. La instrumentación y la irrigación de los conductos tiene ciertos elementos que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, de pérdida de estructura. Y por supuesto, el trabajo protésico, ¿no? La tendencia siempre será ser lo más conservador de estructura dental, pero yo a veces pongo un poco en entredicho qué tan conveniente es dejar estructura dental que posiblemente no nos va a servir, cómo vamos a escoger el tipo de restauración, cuál es menos invasiva. Entonces, esto es lo que se nos puede llegar a presentar, ¿no? Un diente que ya libre de caries, lo manda a referidor, y si me dice, siempre tenemos nosotros como nosotros esta teoría, ¿no? De si el diente es aislable, es restaurable. Este caso, por ejemplo, pues puedo yo aislar desde el 7, es más, la estructura vestibular y lingual y palatina es suficiente para que yo pueda soportar una grapa y bloquear con resina, etcétera, y puedo hacer una endodoncia. Lo importante, y creo que es uno de los puntos más fuertes, es que nosotros como primera fuente de investigación, de diagnóstico, tendríamos que tener las capacidades para poder decidir, o por lo menos, si no estamos en la capacidad de decidir, por lo menos orientar a nuestros referidores en las complicaciones que podría ser restaurar este diente. O si sí es restaurable, ¿cuál es la restauración correcta para esto? En nuestra parte, a lo que a nosotros nos corresponde, si le hacemos un poco sumatoria, que es más o menos lo que hacen en estas revisiones bibliográficas, hablan de este 9% de la pérdida de humedad por la propia desvitalización, le otorgan un 5% accesos endodónticos, que un 5% pues prácticamente es irrelevante, y hay otros elementos mínimos por ahí. Pero bueno, en resumen, lo que ofrecen como un porcentaje de pérdida de resistencia del diente es de un 12%. Si a mí me preguntan, creo que un 12% realmente no es significativo para determinar que realmente esto sea lo que esté causando que los dientes tratados endodónticamente tengan un índice alto de fracaso. ¿Qué es entonces? Si no es como tal la endodoncia, hay que investigar. Y buscando bibliografía y un poco lo que está pasando, y estoy seguro que les pasa a todos ustedes en su propia consulta, pues te das cuenta que la parte más grave es la pérdida de estructura dental, y no que tenga que ver con la endodoncia, sino con la estructura coronaria.
y en todos los artículos, revisiones y libros de prótesis y de endodoncia, en los capítulos que hablan de esto, le atribuyen un gran porcentaje del problema a la pérdida de estructura mesiodistalmente, cuando perdemos estructura en el istmo y en dos paredes. Y esto tiene que ver con lo que le llaman flexión cúspide. Cuando perdemos paredes, eliminamos este cincho natural, que es la cresta del diente, que es pues, el cincho natural que mantiene a todo el diente unido en la corona. A menor estructura, mayor flexión cuspidea. Y a mayor flexión cuspidea, entonces habrá más posibilidad de que se rompa el diente. Y es algo que vemos día con día en nuestras consultas, ¿no? El paciente que viene con sintomatología muy específica de endodoncia, por ejemplo, pueden llegar con signos de molestia periodontal, sin respuestas pulpares, o puede llegar con pulpitis muy claras. Y lo que encontramos es esto. Son restauraciones, no sé si se vea mi cursor, restauraciones amplias del material que ustedes gusten, ¿no? De resina, de circonia, etcétera, etcétera. Y por debajo de ellas encontramos estas líneas de fisura. Y como este caso, les puedo enseñar este caso que ya después lo abrí para poder ver hasta dónde seguía la línea. Un caso más, y todos con los mismos elementos. Restauraciones mesiodistales, con líneas por debajo de fisura. Otra más, ninguno es con endodoncia. Ninguno de estos dientes ha tenido tratamiento de conductos, y sin embargo ahí están estas líneas de fisura. ¿Cuál es el factor? Las cavidades. La pérdida de estructura es uno de los elementos más fuertes. Ahora bien, si a esto le aunamos un tratamiento de conducto con todo el bagaje en el cual recae, pues tenemos un porcentaje todavía mayor de riesgo para que los dientes se fracturen. Entonces, bueno, ok, ya entendemos que todos los dientes que tienen MOD pues, tienen posibilidad de fractura. Entonces, la pregunta que se viene a la mente es, ¿por qué no todos los dientes, con endodoncia o sin endodoncia, que tienen incrustaciones o resinas MODs, por qué no todos se rompen? Y es que hasta este momento estamos viendo solamente el elemento local. Pero estos dientes trabajan en un ambiente realmente hostil. Y hay otros elementos que tienen valor en el diagnóstico total que pueden ser o no influyentes en el desenlace de un diente. Las dos primeros, relación corona-raíz y compromiso periodontal, van muy de la mano, en el sentido de que una relación corona-raíz desfavorable, o sea, dos de corona contra uno de raíz, generalmente viene de la mano con una pérdida periodontal. Es cierto que puede ser también por una resorción radicular. El hecho, al final, es que si tenemos una raíz corta y una corona clínica larga, el efecto del fulcrum del diente está mucho más abajo y, por lo tanto, la estructura y las fuerzas que recibe ese diente no se trasladan de la misma forma por el hueso. Y eso resiente sobre el diente. Y, por supuesto, las cargas oclusales. Las cargas oclusales que tienen que ver, evidentemente, ver con la posición del diente en el arco, son lo más importante. No todos los pacientes que son bruxistas son fracturadores de dientes, sino dependiendo del diente y la posición en la que esté, recibirá o más o menos carga. En oclusión se habla que el primer molar es el diente que recibe más de la mitad de las cargas oclusales en boca. ¿Qué pasaría, o qué es lo que está pasando, cuando perdemos un primer molar? Cuando perdemos un primer molar, esa fuerza, esas cargas oclusales que estaba recibiendo ese diente, que estaba diseñado para eso, se pierden y se tienen que repartir entre los demás dientes. Y entonces estamos trabajando dientes en cargas oclusales que no les corresponderían. Y como eso
podemos hablar de muchas otras cosas más, como sobrecargas funcionales, malposición que generen interferencias. No es lo mismo una interferencia en el lado de trabajo que en el lado de balance, porque al final las fuerzas oclusales no son verticales, son oblicuas. Si se fijan cómo son las fracturas de los dientes, generalmente son mesiodistales. ¿Por qué? Porque la carga es oblicua y va de bucal a lingual, dependiendo del diente, o de lingual a bucal. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta cuando hagamos nuestro diagnóstico y veamos qué es lo que viene para nosotros. ¿Es simplemente hacer la endodoncia y olvidarnos de esto? ¿O dar estas recomendaciones, hacer ciertos elementos, reconstruir, etcétera, para proteger al diente y mandar, junto con nuestras conductometrías y radiografía, etcétera, etcétera, ciertas recomendaciones a nuestros referidores para promover un mejor pronóstico a largo plazo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque, Abel, cuando empecé, hablaba yo de los desgastes y de la influencia que tenemos en nuestra instrumentación, en nuestra irrigación. Y creo que nosotros como especialidad estamos muy comprometidos con la preservación de estructura dental. Y para todos aquellos que ya no se cuecen al primer hervor como yo, sabemos que la historia, por lo menos reciente, estamos hablando de los 80s para acá, de la endodoncia, ha tenido una serie de cambios muy rápidos, y cambios de filosofía muy rápidos, que no necesariamente que estuvieran mal de todo, sino que pues se fue evolucionando a cosas mejores. Yo posiblemente la parte de los 80s no me tocó, donde lo importante era lo que metías a conducto, ¿no? Y metían formaldehídos, corticosteroides. Se vio que los resultados no eran favorables. Sin embargo, de esa época viene, 70s, 80s, viene el hidróxido de calcio. Después dijimos, no, lo que importa es lo que sacamos. En ese momento todavía no existían los instrumentos rotatorios, estaban empezando, estaban en pañales, pero en el 85 vino Ruane con toda la técnica de crown down y empezamos a hacer crown down manual y con unas conocidas tremendas, ¿no? Y después empezaron a venir los primeros rotatorios. Cuando yo estudiaba posgrado, esto era lo que yo utilizaba, ¿no? Hace unos par de días todavía estaba revisando algunas pláticas viejas que tenía yo por ahí guardadas, y tengo por ahí una de los 90s, de los principios de 2000, donde hablaba yo con mis alumnos de pregrado que hacían de instrumentación manual, y pues yo usaba gate 6, 6, 5, 4, 3, la 2 y la 1 ya no las usaba porque ya no cortaban, ¿no? Después aparecieron, yo siempre he usado instrumentos, aprendí con GT y con Profile de Dentsply, ¿no? Y tenían abridores y con necesidades amplias para abrir conductos, cosa que ahora ya no hacemos. Conservamos la mayor, bueno, las gates ni pensarlo, están prohibidas, y pues realmente hemos quitado muchos instrumentos, los instrumentos han avanzado muchísimo, las nuevas aleaciones, y de todo esto que antes usábamos, pues usamos ahora 3 instrumentos, y en algunos casos un instrumento, ¿no? Como el Wave and Gold. ¿Qué hacemos con estos instrumentos? ¿Cuál es la función? Bueno, pues la función es mantener instrumentos hiperflexibles, que se mantengan dentro del conducto, que no lo transporten, que trabajen el ápice de la mejor forma sin desgastar tanto coronalmente. ¿Para qué? Para buscar ese fin último, que es conservar mayor estructura. Tengo aquí un caso que ya después les enseñaré paso a paso. Pues se fijan, las conicidades no son tan fuertes como eran antes. Buscamos una instrumentación apical relativamente amplia, pues sabemos de los artículos Green, Creques, etcétera, etcétera, que pues hay diámetros importantes que tenemos que cumplir. Sin embargo, estamos sacrificando ya estos elementos de instrumentación coronaria amplia para evitar justamente en esta zona, no sé si está viendo mi cursor, la zona cervical, que es la zona donde mayor flexión se refleja y donde comienzan los procesos de fracturación. ¿Ok?
Por ese lado creo que vamos avanzando muy bien. Sin embargo, y por eso todavía puse este caso, que si alcanzan a ver en la primera radiografía, encontramos una reconstrucción de resina, porque el otro elemento que hacemos y que tenemos que utilizar, porque es parte importante de la endodoncia, son los irrigantes. Y hay información amplia acerca de los efectos que generan los irrigantes sobre la dentina. Por supuesto, no vamos a cambiar el hipoclorito, o por lo menos no hasta que aparezca algo mejor. No vamos a hacer lo mismo con el EDTA. Son sustancias que nos ayudan, que son la base de la limpieza endodóntica. Sin embargo, es comprobado que los efectos descalcificantes y desproteinizantes de la combinación de ambos irrigantes generan efectos adversos sobre la dentina. ¿Cuál dentina? Pues a mí la que me importa en este aspecto no es la dentina de conducto, que esa es la que tengo que limpiar, sino toda la dentina externa que no tiene por qué estar trabajada o no tiene que estar tocada por esos líquidos, porque van a minimizar nuestras posibilidades de reconstrucción posterior. Y esto es un poco el proceso al que he estado llegando. Ya tengo los instrumentos, ahora voy a controlar mis irrigantes. ¿Y por qué los controlo y por qué voy a reconstruir? Que ese es uno de los puntos fuertes de esta plática. Porque si yo cubro y yo preparo y adhiero mis paredes de dentina libre y sana antes, pues voy a favorecer evidentemente a que esa dentina esté bien adherida. Protejo, por lo tanto, de los tejidos sanos que no tienen por qué estar invadidos por hipoclorito y por EDTA. Y, por supuesto, que facilito el aislamiento. Si se fijan un poco, lo que hago es, una vez que termino de caries, si hay comunicación, ya lo veremos en un caso más adelante y lo explicaré con más detalle. Si es un diente vital, despulpo con clorhexidina, etcétera, agua, coloco un bloqueo con teflón y entonces reconstruyo. Una vez que reconstruyo, quitamos teflón y empezamos a hacer una endodoncia en un diente que puede ser aislado de la forma más cómoda, con buenas paredes, y voy a tener esa certeza de que los tejidos que no tendrían que haber sido agredidos por el hipoclorito y el EDTA ya no lo son. Y eso más o menos la forma en la que trabajo. Se fijan en la imagen de la izquierda, yo reconstruí primero este diente. Una vez que terminé la endodoncia, sellé mi acceso y hay procesos específicos. No es lo mismo el tratamiento en la dentina que voy a realizar previo en la pre-reconstrucción que cuando pongo el acceso. Y así es como yo mando este caso con el referidor. Y el referidor hace su chamba, donde estamos reconstruidos, una endodoncia, reconstrucción y una buena corona, buen ajuste. Eso es la forma en la que a mí me gusta trabajar. Buena comunicación, eso es parte fundamental, que tanto el referidor como yo estemos trabajando en el mismo tenor, que nos importen las mismas cosas, ¿no? ¿Y por qué adhesión? ¿Por qué no ionómero? Por supuesto que el ionómero de vidrio, resinómero, pues, porque el ionómero de vidrio como tal no lo tenemos a la mano. Es una sustancia, es un material que es bastante bueno. La diferencia posiblemente con la resina es que no posee las mismas capacidades de adhesión que posee la resina. No se adhiere de la misma forma, no es tan resistente. De hecho, el material como tal a las fuerzas compresivas es más débil. Sin embargo, como un instrumento de reconstrucción hubiera sido buenísimo. La adhesión, según varios artículos, específicamente Swift lo comenta muy claramente en su investigación, generamos una especie de efecto férula interno transitoria. O sea, yo tengo dos paredes y al hacer adhesión en ambas paredes y colocar resina, voy a unirlas de alguna forma para darle mayor fuerza a la estructura. Es una fuerza mínima que no es concluyente. Ya hablaremos más adelante, pero sí, por supuesto, tus dientes van a requerir sí o sí protección cúspide. Sin embargo, es un valor agregado que le damos.
Y esto es más o menos un poco la forma en la que trabajo. Llega el diente con caries y una reconstrucción temporal, eliminamos todo, reconstruimos, ya lo veremos más adelante con más detalle, realizamos tratamiento de endodoncia, sellamos y vámonos. Este diente está listo para que se le ponga una protección cúspide. ¿Y por qué con resina? Pues otro elemento más. La supervivencia a 2 años es bastante alta. Es bastante alta, mucho más alta que la amalgama y mucho más alta que el ionómero. Ahora, estoy diciendo con esto que los dientes tratados endodónticamente con una resina pudiesen funcionar. Ya hablamos un momento de todo esto. No lo creo. No lo creo. Porque siempre hay un pero, ¿no? ¿Qué pasa 5 años después? Me voy a detener un poco antes de darles esta respuesta para enseñarles un caso y donde me voy a tomar un poco de tiempo a explicarles cómo es el proceso. Un premolar, un segundo premolar superior con una amalgama que a efectos clínicos se ve bastante bien, tiene 25 años en boca, pero si vemos radiográficamente encontramos que hay una filtración que entró seguramente por zona cervical y que está causando ya problemas, el paciente viene con molestia. Eliminamos, encontramos todo esto, ¿no? Esta destrucción clara por caries. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Muy claro, muy como reloj suizo, eliminar por completo toda la caries y todo el tejido sin soporte. ¿Ok? Una vez que comprobamos que el tejido está correcto, que tenemos un buen control del campo operatorio, en este caso específicamente, por ejemplo, no llegamos a comunicar, lo primero que vamos a proceder es a reconstruir. Y el primer paso es, evidentemente, armar una matriz para contener mis materiales. Si no tengo una matriz, va a ser muy difícil que realmente mi reconstrucción sea definitiva. Yo puedo reconstruir mi diente con resina a mano alzada y seguramente me va a funcionar para hacer mi tratamiento de endodoncia, pero no puedo asegurar que es un tratamiento que está sellando específicamente en la pared de la caja distal, en ese fondo de la caja, que si yo no sello aquí, si yo no sello ese borde inferior, ese ángulo línea con las paredes en la parte inferior, es la zona donde va a haber filtración. Y si hay filtración, posiblemente va a haber problemas. Es cierto que vamos a reconstruir y vamos después a preparar el diente para recibir alguna restauración indirecta. Es cierto. Sin embargo, yo tengo que promover por completo el sellado total. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, pues en este caso a mí me gusta específicamente no usar en principio el grabado ácido total, y tengo ahí una justificación muy interesante. El grabado ácido, que es la parte primaria o que durante muchos años ha sido el primer paso para generar adhesión, tiene un problema que se ha empezado a descubrir unos años para acá. El grabado ácido estimula en la dentina unas enzimas llamadas metaloproteinasas que al activarse comienzan a generar lisis en las fibras de colágeno. ¿En cuáles? En las que están en la capa híbrida, en nuestra zona de interacción con la resina. Entonces, se ha descubierto que estas enzimas pudiesen llegar a tener cierta importancia en el fracaso a largo plazo de las resinas. ¿Quién lo activa? Lo activa el ácido grabador. ¿Qué puedo hacer? La tecnología nos ha llevado ahora a nuevos adhesivos dentinarios que no requieren ácido grabador, que van a trabajar sobre la dentina de forma diferente, pero que van a generar la suficiente adhesión más allá de los 20 megapascales que se requiere para poder retener una resina en boca,
y vamos a evitar ese tipo de problemas de activar las metaloproteinasas. Entonces, yo específicamente utilizo un adhesivo, el Prime and Bond Universal, que aparte de tener este ácido suave autolimitante, tiene elementos importantes como puede ser partículas que se llaman penta y MDP, que son sustancias que por primera vez en la historia de la adhesión se unen químicamente con el diente. Estas dos sustancias tienen afinidad por el calcio y el fosfato. Sobre todo el penta, que es una, me parece que es partícula específica de este adhesivo, va a tener, el ácido va a tener una mayor fluidez para penetrar dentro de la capa de lodo dentinario y fibras de colágeno, y va a tener cierta cantidad de unión química con el diente. Colocamos este adhesivo y después el siguiente paso, como ven aquí, es establecer este sellado en la zona gingival. ¿Con qué lo hacemos? Si yo trato de hacer esta compactación con una resina normal por incrementos, puedo correr el riesgo de que no llegue por la consistencia a sellar en el fondo de estos ángulos. La otra opción, bueno, pues podría ser una resina fluida. La resina fluida sí, por supuesto, nos va a sellar todo eso. Sin embargo, la resina fluida es pura matriz. No tiene relleno, tiene muy poco relleno, sí tiene poco relleno, lo que lo hace mucho más fluida, pero también mucho más débil a las fuerzas compresivas. Entonces, en medio podemos encontrar unas nuevas resinas llamadas resinas bulk, que hay varias presentaciones. A mí me gustan las presentaciones que son semisólidas, son unas resinas, yo específicamente utilizo Surefield, que es una resina con cierta fluidez, que más bien al colocarle se deforma, y esa deformación me asegura que está llegando a copiar esas zonas de la anatomía complicada. Hago esta primera incorporación de esta resina, que al ser más fluida que la resina normal, es evidente que no tiene la misma cantidad de relleno, por eso solamente lo uso como una especie de base de la reconstrucción, y después terminamos la reconstrucción con una resina normal. Teniendo esto, puedo hacer un tratamiento de conductos mucho más controlado. Les paso un poco la secuencia clínica. Ahí está, conductometría, pruebas de punta, se obturó con técnica de onda continua. Una vez terminado, ahora sí. Bueno, no dijo el doctor que no debíamos grabar. Claro, aquí, en este momento y después de terminar la endodoncia, esta cámara pulpar está llena o impregnada, empapada por el hipoclorito. El hipoclorito de sodio, específicamente en cuestión de adhesión, es un problema. El hipoclorito de sodio en contacto con la dentina se disocia, y uno de sus elementos de disociación es el oxígeno. Toda la dentina está plagada de radicales libres de oxígeno. Casualmente, el oxígeno es el primer inhibidor de la polimerización. Entonces, adherir directamente a algo aquí va a ser prácticamente nulo. ¿Qué nos dice la información científica? Bueno, pues que el grabado ácido puede llegar a reducir la esta cantidad de radicales libres de oxígeno en un 70%. Entonces, en este momento es importante, sí, por supuesto, generar este grabado ácido. ¿Qué adhesivo? Pues puedo volver a colocar el mismo adhesivo autograbante. Sin embargo, en este caso, primero, antes de colocar el adhesivo, después del grabado ácido, voy a tener que lavar con clorhexidina o, en su defecto, con EDTA. Cualquiera de los dos funcionan para inhibir el efecto del ácido grabador sobre la dentina y evitar que se formen estas metaloproteinasas. Y entonces adherimos. Colocamos nuevamente estos elementos de bulk fill para sellar y tener una mejor interacción con la resina
y la gutapercha, y el resto lo hacemos por incrementos. Y pues eso, yo estoy terminando un trabajo de endodoncia, donde tengo sellado por completo, protegido, reforzado, y por supuesto, esto va así directamente al referidor. Y el referidor tomará la decisión de cuál es la mejor restauración para colocar acá. Pero ya nos evitamos también este tema de se me cayó la curación, no he ido, desapareció un año y está todo hecho un desastre, ya hay caries nueva por debajo, etcétera, etcétera. Y Goran es algo que hago rutinariamente. En todos mis casos son también dientes anteriores. En dientes anteriores, en este caso pues es el simple acceso, pero en este caso era un diente que estaba completamente destruido. Hubo la necesidad de reconstruir con poste también. Y siempre tratar de mandar el caso sellado, terminado y reconstruido. Yo soy, y no voy a entrar mucho en el tema de postes porque entonces no podríamos terminar el día de hoy. No soy fanático de los postes, no me gustan, y creo que la tendencia adhesiva y las nuevas técnicas de reconstrucción están poco a poco sacando los postes. Sin embargo, si alguien conoce la anatomía de los conductos, somos nosotros. Lo que nos falta ahora es conocer los procesos adhesivos y conocer los procesos de cementación de los postes. Una vez cumplidas esos dos elementos, podemos asegurar que nuestros tratamientos van a llevar la mejor limpieza y van a llevar el poste más adecuado al conducto. Yo prácticamente trato de no utilizar ni siquiera los famosos drills para la colocación de los postes. Cuanto menos invasivos seamos con el poste, si desde lo que hemos estado hablando desde el principio, cuanto menos agresivo, más estructura voy a mantener y los resultados posiblemente sean mejores. Este último caso, lo mismo, me lo mandan ya con prácticamente la comunicación evidente, pues me tomo ese tiempo para todo el tejido sin soporte, para darle una reconstrucción con un muy buen perfil, porque esto también se va a ver reflejado hasta para la preparación y la toma de impresión. Cuando yo llego con este diente a prepararse, con este perfecto perfil y un buen sellado, la preparación que sea va a tener una encía sana, y hay una congruencia entre la reconstrucción y la resina. Eso es lo que creo que nos favorecería como parte de este proceso, lo que nosotros debemos de hacer para preservar y darle mayor estructura y mayor posibilidades a nuestros dientes. Y les decía, tiene esta supervivencia, pero a los 5 años, la supervivencia de las resinas, tanto de la amalgama como prácticamente de todos los materiales, va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, pues es que de todos los factores, en todos los artículos, en toda la bibliografía, de lo que se habla que influye directamente sobre el éxito y fracaso de una restauración, es la protección cúspide. Hablamos al principio, cómo saber si un diente o no requiere, es debatible. Sin embargo, cuando hay por lo menos el acceso y una pared del diente destruido, lo más conveniente será protección cúspide. Y ahí es donde entro un poco en este debate del que voy a hablar un poquito más adelante, de qué tan conservador debemos ser, o más bien, qué estamos dispuestos a hacer para, en vez de conservar estructura, conservar dientes. 2005, los dientes con protección cúspide reportaron un éxito 6 veces mayor que los que no la poseían. Y los dientes sin protección cúspide obtuvieron solamente el 36% de supervivencia, es muy poco a 5 años. Entonces, podemos hablar de que nosotros podemos ser conservadores en nuestra forma de instrumentar, conservadores en nuestra forma de eliminar tejido, conservadores a la hora de reconstruir y evitar que la dentina se corrompa con el hipoclorito y el EDTA, si no le damos un final adecuado al diente. Es muy factible
o tenemos una posibilidad mayor, porque al final de eso se trata la estadística, de que esto tarde o temprano fracase. Entonces, buscando este elemento de decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es la reconstrucción? ¿Cuál es la restauración ideal? Encontré varios artículos, específicamente este engloba muy bien desde 2013, donde habla específicamente de los onlays cerámicos, que habla de conservación de estructura dental cervical, y ese es el truco, conservar la estructura dental y cervical lo más intacta posible, y al no llegar tan profundo en cuello de dientes, vamos a trabajar y vamos a dejar nuestras líneas de terminación generalmente en esmalte, y la adhesión en esmalte es mucho mayor y mucho más predecible que en dentina. Pongo aquí esta fotografía que me mandó uno de mis referidores de un modelo de yeso porque quería que se viera evidente la diferencia. Yo no tengo, si tengo la estructura, no tengo por qué llegar y hacer una preparación al borde inferior cervical cuando no lo necesito. Si yo desgasto en el cervical del diente, estoy adelgazando por fuera con la corona y por dentro con la endodoncia. Aquí hay un ejemplo de un diente reconstruido y con un onlay. Entonces, estoy dejando libre de estrés y lo estoy manteniendo en su tamaño ideal, esta zona que es la que más se va a flexionar cuando trabajamos en la masticación. Ahora bien, dentro de esto o la importancia de esto, es que claro, varios referees me decían, oye, pero ¿sabes qué? Es que los onlays, por muy cerámicos que sean, se ve la línea vestibular y a los pacientes eso no les gusta. Yo no sé, yo creo que más bien es a ellos, pero puede ser que también los pacientes. Entonces, buscando información sobre qué pudiese haber, uno de mis referidores, bueno, de hecho, dos de mis referidores me enseñaron una variación del onlay que se me hace muy interesante, que ellos hacen en los casos específicamente de endodoncia y en algunos otros casos más, que se llaman bonelays, que es una variación estética del onlay cerámico, al que se le incorpora solamente por vestibular la preparación de una carilla. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Es que tú tienes la preparación del onlay convencional, donde tienes que desgastar oclusalmente entre 1.5 2 milímetros de grosor para darle ese espesor a la reconstrucción, a la restauración para soportar las fuerzas masticatorias, mientras que por vestibular se hace una preparación de carilla de 0.5 de desgaste sobre esmalte, que nos va a favorecer la adhesión y que nos va a eliminar, nos va a disminuir la posibilidad de desgaste coronario excesivo. Aquí unas fotos de patrocinadas, alcanzan a ver, los nuevos onlays ya no tienen necesariamente las cajas, son tejidos bien redondeados, con unas líneas muy delgadas por vestibular. Esta carilla es de uno de mis referidores, el doctor Jorge Gumblich. Doy clases con él en la Universidad Intercontinental y es uno de mis experiencias de investigación y de proponer estas cosas nuevas. Y se alcanza a ver perfectamente que hay un onlay con una prolongación vestibular muy delgada, solamente con un elemento estético agregado, ¿no? Aquí tengo un caso, no es un caso específicamente con endodoncia, sin embargo, la imagen habla por sí sola. Si alcanzan a ver, vestibular de este diente está perfectamente bien ahí estéticamente, y aquí alcanzamos a ver la línea de terminación. Y lo mismo pasa por acá, vestibular y la línea de terminación por acá. Estamos protegiendo, estamos dándole protección cúspide a un diente, y estamos hablando de que el paciente o lo requieren en su trabajo. Entonces, porque estoy a punto de terminar ahora, voy a dar una especie de conclusiones porque estoy viendo que me están parpadeando aquí comentarios y le quiero dar un poco de tiempo a eso. Este es el tipo de radiografías con las que trabajo mucho con los referidores por el WhatsApp.
De hecho, esta específicamente es un caso que creo que está por aquí el doctor Alejandro Ossi, es un colega mío que se ha interesado mucho por esto y a veces nos mandamos este tipo de mensajes, decir, mira, este poste, pues sí, pero mira, quedó más corto la proporción corona raíz. Esta interacción, se lo estoy diciendo porque me gusta que entiendan que debe haber una interacción entre referidores. Este caso se lo mandé a Alex hace unos meses porque estábamos hablando justamente de hasta dónde tiene que llegar un poste, ¿no? Estamos todo el tiempo intentando de resolver entre referidor y endodoncista y entre colegas. Alex y algún otro más por ahí se han acercado mucho conmigo a decir, oye, mira cómo ves esto. Yo me he acercado con ellos porque, pues, Alejandro es una bala, por ejemplo, para encontrar conductos donde no están, ¿no? Eso es algo que es importante que tengamos, esa comunicación. Ahora los medios digitales nos permiten poder sacar fotografías y estar en esta interacción. De eso se trata esta radiografía. Conclusiones. Los dientes tratados endodônticamente son diferentes, sí o sí, nos guste o no. Somos parte de la responsabilidad de que sean diferentes. No solamente porque estén desvitalizados y porque pierdan estructura, sino porque nuestros procedimientos también van a llevar cierto componente de desventaja. El saberlo nos hace fuertes. Y entonces tendremos que estipular o establecer nuevos protocolos para abordajes y terapéuticas diferentes. Esa es la diferencia. El correcto manejo y cuidado de nuestros tejidos, que es de lo que hablé en un principio, eliminación de utilización de gates, el trabajo con rotatorios conservadores, el control de mis irrigantes, pues nos va a ayudar cada vez más en dar esos pequeños pasitos para asegurar desde nuestra trinchera que lo que estamos mandando va favorecido y que si el restaurador tiene las capacidades que debería de tener para poder hacer la reconstrucción, la restauración final, contando con todos sus elementos, pues el éxito posiblemente será mejor. La reconstrucción preoperatoria facilita los procedimientos endodónticos y protésicos. Y la presión cuspidia, como último dato, es fundamental. Fundamental. No tenemos la capacidad de discernir qué diente tiene más posibilidades de fracturarse que otro. Hay evidencia, hay diagnóstico y hay posibilidades, ¿no? Y hay casos donde el paciente, donde tu referidor te dice, de las endodoncias, desgástalo porque este cuate come piedras, entonces hay que ponerle coronas a todo. Pero son los casos que son los menos. Habrá otros casos que no pareciera que tiene problemas oclusales, pero tiene una interferencia tremenda por una corona alta, etcétera, etcétera, y eso es lo suficiente para rompernos el diente. Si generamos esta protección cuspidia, estamos controlando esos elementos. ¿Ok? Muchas gracias. Voy a abrir mi panel para ver qué me están preguntando.